¿Quieren escuchar un chiste? ¿Quieren escuchar un chiste? Opa, epa, epa. Jairo Superior pone. ¿Qué puso? Fe convencional versus conciencia elevada. Tomá mate. Fe convencional versus conciencia elevada. Yo represento la fe convencional y él representa la conciencia elevada. No sabes si tenés alta estima de vos mismo, ¿no? El silencio es un placer que no todos saben disfrutar. Y más cuando te tomás el buque en medio de un debate, ¿no? Ese tipo de silencio el que yo disfruté, papi. Bien, a ver, vamos a ver qué es lo que dice nuestro amigo Jairo. No va a decir nada porque es parte del debate. Todos los testimonios que estoy presentando son válidos y fiables. No sigo simplemente porque, bueno... Qué chico atractivo el de que remera de River, por favor. Querés hablar, pero tengo una pregunta para hacer y digo, bien, si Jesús, según vos, no mostró, no vivió, no accionó como Dios durante vida, ¿no? Hago una de las 1000 preguntas que podría hacer y es, ¿cuál es la razón por la que fue condenado a crucifixión? A morir. Esa me parece que fue, tengo que ser honesto, humilde también, pero esa pregunta me parece que lo desarticuló. Tengo que ser sincero. Para mí esa pregunta lo desarticuló. No porque no tuviera una respuesta para dar, sino porque a mí se me hace que no se esperaba esa pregunta. Ya podés hablar, ¿eh? Bien. No me gusta la gente así agrandada, te tengo que ser sincero, no me gusta esa gente así agrandada, como que te mira así por debajo del hombro, no me cabe. Jairo sacó un video crítica a vos, sí, dura 1 hora y media, papu, no lo voy a ver. Qué sé yo. Yo lo que le tuve que decir se lo dije en la cara, ¿no? No me gusta, la gente así que te mira por encima del hombro no me gusta. La pregunta es, cuando citas a Juan, dices que muere después del 90 y lo pones como un testigo ocular de los hechos de Jesús. ¿Estás sosteniendo la base de que Juan el discípulo es el mismo que Juan el teólogo? Estoy sosteniendo que el Evangelio de Juan fue escrito por Juan el discípulo. Ya ese sería otro tema. Entonces ahí es donde deberíamos... Lo sostengo como lo sostiene la mayor parte de la tradición documental que tenemos durante los primeros 4 siglos, ¿no? Lo sostienes como lo sostiene la mayoría de los que no son académicos. Lo sostiene como lo sostiene la mayoría de los que siguen la tradición de la fe. No, pero no... Tradición de la fe. Acá es el problema, ¿no? Porque cuando te dicen tradición de la fe, es como que le están quitando confiabilidad a lo que la tradición transmitió. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque supuestamente aquellos que en la tradición cristiana primitiva sostienen este tipo de ideas no son académicos. Entonces, claro, por dar un ejemplo, no sé, fulano de tal, ¿no? Pepe de los Palotes, principio del siglo II, sostener que Juan, el discípulo amado, fue testigo de lo que le sucedió a Jesús, necesita ser un académico. No necesita ser un académico. Puede ser cualquier hijo de vecino que presenció los hechos y que declaró qué fue lo que vio. Hoy, por dar un ejemplo, si ocurre un determinado atentado, por dar un ejemplo, la policía no va a tomarle declaración solamente a aquellos que son académicos. No, a los testigos, más allá de su formación académica. Su formación académica es otro tema. Y puede llegar a sumar o no el caso de que tenga esa formación. Pero vos no vas a restarle importancia al testimonio simplemente porque el testigo no tiene formación académica. ¿Se entiende? Es una locura, es una estupidez, perdón por la palabra, pero es una estupidez ese tipo de planteo. Y por otro lado dice la tradición de la fe, como restándole importancia a la tradición, como vieron de que este tipo de gente, cada vez que eso lo sabés por fe o lo creés por fe o cosas por el estilo, es como que le bajás el precio a la fe, ¿no? Y es como que, bueno, está bien, es medio supersticioso lo que crees, pero bueno, nada. En cambio, la crítica, no, pará. Que yo crea por fe algo, como la resurrección de Jesús, por dar un ejemplo, no quiere decir de que no esté respaldado por buenas... por buenos datos, por buenas fuentes.
y que a través de una crítica objetiva podamos llegar a la conclusión de que aquello que por fe me han transmitido es realmente lo más plausible que haya ocurrido. ¿Se entiende? No tiene que ver una cosa con la otra, nada tiene que ver. Pero esta gente utiliza ese tipo de calificativos simplemente para bajarte el precio, nada más que por eso. Lo sostengo por fe, simplemente... Se niegan a la evidencia que está ahí. O sea, la evidencia y la historia y los datos están ahí vigentes. Está bien, los datos están ahí vigentes de la historia. Decime, ¿cómo sabés, cómo conoces esos datos vigentes de la historia si no es por medio de los testimonios que quedaron registrados en el pasado? ¿O solamente vos tomás como testimonio aquellas declaraciones de personas académicas que han presenciado determinados hechos? No, en absoluto. Para nada. Y apelar a la tradición es apelar al testimonio histórico que nos dice algo con respecto al tema que estamos discutiendo. Yo no apelo a la tradición por fe. No apelo a la tradición con T mayúscula del catolicismo. No. Ahí está ahí está malinterpretando la palabra tradición. Cuando en términos históricos uno habla de tradición, se refiere a una creencia que se ha transmitido de generación en generación. Lo que hay que discutir es si dicha creencia hay razones para sostenerla o no las hay. Eso es lo que hay que discutir. Pero si no, porque si no está confundiendo lo que es tradición con T mayúscula de tradición con T minúscula. La tradición con T mayúscula sí está fundamentada en la fe en la Iglesia Católica. La tradición con T minúscula es un recurso de la historia que hay que verificar si está bien fundamentada o no, si tiene una razón de ser o no, si hay que creerlo o no, si es confiable o no. ¿Se entiende? Pero es que nosotros no podemos, por razones de fe, pasar por encima de lo que está a la vista. No, porque si fuese por razones de fe, yo no... Dale. Todos los testimonios. Bueno, ahí no me dejó terminar el punto, ¿no? Pero yo no creo que el Evangelio de Juan haya sido escrito por Juan por razones de fe. Si fuese por razones de fe, para mí sería indistinto si lo escribió Juan, si lo escribió Lucas, si lo escribió Pilato o si lo escribió, no sé, la viuda de Sarepta, no sé. Sería exactamente lo mismo para mí. Si fue la niña que levantó Pedro cuando resucitó, que la hizo resucitar en Jope, o si fue Cornelio, o si fue Josefo, o si fue Constantino. No me importa, porque si yo lo acepto por fe, la crítica histórica queda a un costado, yo la rechazo, pero en ningún momento yo dije de que necesariamente debo aceptarlo por fe. No lo debo aceptar por fe. Por fe yo acepto que Jesucristo ha resucitado de los muertos. Por fe yo acepto que soy salvo por el sacrificio expiatorio de Cristo. Por fe yo acepto la Trinidad. Por fe yo acepto todo lo referente a lo teológico que se escapa de la corroboración. Nosotros no somos capaces de corroborar si Dios es una Trinidad. No, lo aceptamos por fe. Por fe yo acepto que hay una vida después de la muerte, que hay un cielo y un infierno, un justo juicio final. Esas cosas yo las acepto por fe. Cuando estamos hablando de historia, no. Pero bueno, qué sé yo. Hay gente que es difícil de hacerle entender estas cosas, ¿no? Encima, a ver, volvió... Cállate. Lo volvió a poner público a su perfil. Guarda. Volvió a poner público su perfil. Guarda. Entonces vamos a nuestro amigo Jairo Superior. Ya que lo hizo público, vamos a sacarle un poco el jugo a esto. ¿Qué les parece? Vamos a sacarle un poco el jugo. Y yo quiero que, si ustedes me acompañan... Mirá quién va a entrevistar. Antonio Piñero, que me parece un buen académico para entrevistarlo, pero guarda. Lo interesante es lo que está detrás de esta entrevista, ¿no? Señor Piñero, ¿me puede confirmar lo que yo creo? Eso está detrás de la entrevista. Bueno, mirá lo que pone acá. Mirá lo que es esto. Esto es producto de un meme, Jairo. Jairo Superior. ¿Superior a quién, papi? Porque después te pone... Después te pone un posteo como este, ¿no? Donde dice, ¿qué es lo que dice?
Fe convencional, presta atención lo que pone acá nuestro amigo Jairo Superior. Fe convencional versus conciencia elevada. Yo soy la fe convencional, él es la conciencia elevada. Y la conciencia elevada publica este meme. Biblia de 1500 años revela en sus escrituras que Jesús no fue crucificado. Y pone acá, el de la conciencia elevada, pone, se caen las mentiras de Roma. Alguien que le diga a este hombre que ya ni siquiera Wikipedia, porque nosotros podríamos decir, bueno, está bien, subí un peldaño en tu análisis, en tu investigación, deja de investigar en páginas ateas la información que te provee los memes, deja de tenerla en estima y pasa un peldaño más arriba y andate a la Wikipedia. Da un salto de calidad, ¿no? Porque esto es mentira, chicos. Esto es un meme. Hay un montón de gente que pregunta por esto, ¿no? ¿Cómo que 1500 años? Una Biblia de 1500... Porque si vos pones así... A ver, leamos. Biblia de 1500 años revelan sus escrituras. Biblia de 1500 años, ¿vos qué es lo que pensás automáticamente? Una Biblia que tiene 1500 años de antigüedad. ¿Se entiende? Eso es lo que vos pensás automáticamente. Una Biblia con 1500 años de antigüedad, que fue escrita probablemente en el año 400, 500, por ahí más o menos, ¿no? Eso es lo que más o menos creo que todos pensaríamos. Pero no. Esta Biblia, por así llamarla, no es de 1500 años, sino que se cree que fue escrita después del año 1500. Oye, Lucas... La gente dice que estamos locos. ¿Cuánto se acuerdan eso de Chespirito, no? Es después del año 1500 que fue escrito esto. Se caen las mentiras de Roma, dice la conciencia superior, ¿no? Conciencia elevada, ¿no? Para la gente que está viendo y que va a ver este video grabado en YouTube, lo invito a que le preguntes, si sos seguidor de la conciencia elevada, de nuestro amigo Jairo Superior, te invito a que le preguntes cuáles son las fuentes de este meme. O sea, cómo yo tengo manera de poder cerciorar, confirmar de que esto es verdad. Dame fuentes, dame algo. Yo te puedo asegurar que no te van a dar absolutamente nada. Te van a dar simplemente un te quiero, nada más. Fíjate esto. Presta atención a esto. Este era el video que en el principio del debate yo les había dicho, yo había reproducido. ¿Se acuerdan que cuando comenzamos el debate reproduje un video de cuánto era? Minuto y medio más o menos. El video tiene 10 minutos. Me gustaría que unos minutos nada más lo tomemos para poder ver a ver qué es lo que enseña. Porque después están, vuelvo a repetir, y lo voy a repetir hasta el cansancio, están los cristianos que son más amor que Dios. O sea, Dios aspira a tener tanto amor como los cristianos, ¿no? Porque vieron que después están, ay no, no creemos divisiones. Ay no, ¿cómo te atreves a juzgar a un hermano en la fe? Amigo, este flaco está diciendo de que Jesús no era Dios. ¿A ese vos le vas a decir, amigo, hermano en la fe? Capaz que es tu hermano en tu fe, que vaya a saber cuál es tu fe. Pero si estamos hablando de la fe cristiana, este flaco no es tu hermano. Presten atención lo que dice. Obviamente prestarían atención si yo pongo con volumen. Hemos estado viendo de forma panorámica muchas mentiras que la iglesia ha inventado. Mentiras. Nos tomarían varios años, día tras día, enseñar las falsedades de la iglesia. Toma. Esta generación demanda que nosotros seamos autocríticos. Sí. Y que hagamos una mirada retrospectiva hacia adentro. Okay. Para examinar cuántas de esas mentiras aún conservamos dentro de nuestra confesión de fe. Entonces hay dos personajes. Uno sos el vos. Jesús de la fe y el Yeshua de la historia. Jesús de la fe y el Yeshua de la historia. El Jesús de la fe es una fabricación de la iglesia. Ok, el Jesús que nosotros creemos, los cristianos, no él, porque él no es cristiano, ¿no?
Él no es cristiano. El Jesús que nosotros creemos, que creemos los cristianos, aquel que caminó sobre el agua, aquel que multiplicó los panes, ese Jesús es una invención de la iglesia. Me lo contó Dallas. Es un personaje que nunca existió. Nunca existió ese Jesús, ¿eh? Y que todo su peregrinaje por la tierra está sustentado en base a fábulas, mitos y cuentos que no pueden ser corroborados ni por la historia ni por la arqueología. Este muchacho es al que muchos cristianos después defendían, ¿no? Diciendo, Santiago, no podés crear tantas divisiones. ¿Por qué juzgás y condenás a este hombre? Todos tenemos que vivir en armonía en la familia de Dios. A este hombre, el que está diciendo esto, que lo que dice tu Biblia es una fábula, papi, ¿eh? El Jesús de la fe es el endiosamiento de un humano. ¿El endiosamiento de quién? Es convertir a un hombre en Dios. Aquí están los dos personajes. El Yeshua de la historia tenía un Dios. ¿Qué tenía el Yeshua de la historia? El Jesús de la fe es la segunda persona de la Trinidad. Es un Dios. Vamos a ir viendo diferencias y similitudes. Primera diferencia. Uno era un Dios y el otro tenía ¿quién? Pablo dice en Efesios capítulo 1, verso 3, bendito el Dios, diga conmigo, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, él tenía un Padre, pero también tenía un Dios. El Yeshua histórico tenía un Padre, tenía el Jesús de la fe, es la segunda persona de la Trinidad. No necesita un Dios porque él también es un Dios. El Yeshua de la historia es el hijo de Miriam y José. Es muy buena la pregunta de Albert, ¿eh? ¿Estás citando la misma Biblia llena de fábulas? Esto es fantástico de esta gente, ¿no? Es fantástico. Yo no lo dije porque ya lo dije en el coso. Pero, o sea, la fuente para corroborar estas cosas es la Biblia, que a su vez dice que está llena de fábulas y que fue corrompida por la iglesia para construir esta figura mítica en el personaje histórico de Yeshua. Es fantástico esto. El Jesús de la fe nació por obra del Espíritu Santo y hay una confusión en quién es su padre. ¿No ven? Lo que este Jairo está diciendo es que Jesús no nació por obra del Espíritu Santo. No hay tal cosa como concepción virginal. ¿Se entiende? No existe tal cosa. Y hay gente que todavía esta gente llama hermanos, ¿no? Por favor, muchachos, recapaciten. Hasta hoy no sabemos quién es el padre del Jesús de la fe. Si Hasta hoy no sabemos quién es el padre del Jesús de la fe. es Yahweh o es el Espíritu Santo que hace sombra en María. Aún ahí hay una confusión. La idea de hijo y eterno no concuerdan. Claro, porque si vos pensás desde el plano de lo temporal, hijo comienza a existir. ¿Se entiende? O sea, nosotros tenemos que entender de que cuando hablamos de Dios, de la deidad y de la Trinidad, estamos hablando en un lenguaje, o podemos intentar hablar de ello en un lenguaje análogo. Pero no de manera unívoca. Porque evidentemente, por así llamarlo, al plano o dimensión que Dios pertenece, por así llamarlo, porque Dios es por sobre todas las cosas, por sobre toda realidad y demás, nuestro vocabulario no puede describir ese plano, ¿se entiende? A Dios no lo puede describir. Nosotros no podemos describir a Dios con nuestro lenguaje humano. Por eso es que utilizamos un lenguaje análogo para referirnos de alguna manera a lo que creemos acerca de Dios.
pero ni aún utilizando este tipo de analogías en el vocabulario, somos capaces de poder describir correctamente lo que es Dios. ¿Se entiende? Pero ¿de qué otra manera podríamos hablar de Dios si no es por medio de nuestro vocabulario? Entonces, nada, eso pasa cuando no te leíste ni un capítulo de teología, ¿no? Acerca de la Trinidad, al menos. Hay una incoherencia en el Jesús de la fe. Porque tú no puedes ser eterno y a la vez ser hijo. Porque la idea de hijo habla de un inicio. Por eso es que los teólogos a lo largo de la historia se han encargado en tratar de definir lo mejor posible el caso de Jesús, por dar un ejemplo, ¿no? Y dicen de que Él es eternamente engendrado. No es que hubo un momento en el tiempo donde Jesús comienza a existir. No hay un antes y después de Jesús. Jesús es eterno, pero como procede del Padre, es eternamente engendrado. Evidentemente nosotros no podemos imaginarnos tal cosa porque nosotros estamos sometidos a una realidad espaciotemporal. No podemos pensar acerca de Dios de forma unívoca. ¿Se entiende? Habla de un comienzo. El Jesús de la fe es una fábrica de las mentiras de la iglesia. De hecho, el Nuevo Testamento está saturado de muchas de esas mentiras que la pusieron en los labios de él. Hay cientos de enseñanzas diseminadas en el Nuevo Testamento y palabras que se le adjudican a Jesús que él nunca la dijo. Miles. Me gustaría saber una lista de 1000 palabras al menos. Pero son parte del Jesús de la fe. El Jesús de la fe no encontró oposición. En nombre de este Jesús, la iglesia mató a todos los profesionales de muchas generaciones. Y saltamos para el tiempo de, pensemos, la Inquisición, ¿no? Hizo un salto ahí de ¿cuánto? ¿1500 años más o menos? ¿1400, 1500 años? De repente hay un bache histórico ahí en donde pegó un salto, ¿no? Y dijo, ¿vieron? Esto se parece a los superamigues de Danan, ¿no? Cuando dice de que Hitler estaba reunido con Mauricio Macri y con el Papa Juan Pablo II planeando a ver cómo dominar el mundo, cosas por el estilo. El loco de repente, ¿no? Se mandó de la iglesia construir un mito alrededor de Jesús a los profesionales que mató. ¡Qué loco! ¡Qué loco! No, pará. El momento Constantino siempre está y ya va a llegar. Por medio de la cruzada y la Santa Inquisición. ¿Qué te dije yo? La Inquisición, papá, soy el profeta de Twitch. Las cruzadas, por medio de las cruzadas. En nombre del Jesús de la fe, la iglesia asesinó a todo el que tenía discrepancia con los dogmas de la iglesia. Sí, por dar un ejemplo de lo que pasó, el conflicto entre musulmanes y cristianos, ¿no? Que los cruzados, o sea, las cruzadas, los soldados enviados a las cruzadas, lo que trataban de hacer es frenar el avance de los musulmanes, y que eran los musulmanes los que trataban de imponer por medio de la fuerza sus creencias, y el cristianismo lo que intentó fue frenar ese avance en aquella época, ¿no? Sí, no, en historia va de 10, O sea que en nombre del Jesús de la fe, probablemente se hayan asesinado más personas que en ningún otro nombre sobre la faz de la tierra. Acá es en donde... El loco, la fuente o sea, su fuente es de verdad una página de memes es la página del pelado de No Creo en Tu Dios para mí, ¿no es cierto? O sea, el loco debe esperar a que el pelado de No Creo en Tu Dios saque algún video para tomar nota. A mí se me hace, te soy sincero, porque, o sea, decir que el cristianismo mató más personas que cualquier otro... Es muy Dallas, ¿no? O supera a Dallas. Es muy Dallas, tengo que ser sincero.
Jesús de la fe ha permitido y validado todas las violaciones de los sacerdotes. Mirá el punto en donde llega. Y a este tipo muchos cristianos saltaron a defenderlo. Ay, ¿por qué provocás división entre hermanos, Santiago? Hay un par de locos ahí que me escribieron por privado, que lo siguen miles de personas, que me propusieron como hermanos en la fe continuar con el debate. ¿Hermano de quién? Yo no soy hermano de este flaco. El Dios de este flaco no es mi Dios. En base a esta fabricación teológica, los concilios de Nicea y de Éfeso fabricaron al Jesús de la fe. Yo que te dije, viene el momento Constantino, papá, ustedes no me creen. Uno es el producto de los concilios, otro fue el personaje que existió. Nosotros nos acercamos a Dios por medio de una fantasía ilusoria que la iglesia construyó. Y que ha llegado el tiempo cuando ya el mismo ciclo de la vida ha ido derrumbando todas las mentiras que esa iglesia construyó. Alrededor de la figura de ese Jesús de la fe, la iglesia construyó dos teorías más. Mientras que el Jesús de la historia, el Yeshua histórico, dijo: los justos heredarán la tierra. ¿Qué pasará con los justos? ¿Cómo sabes que lo dijo Yeshua de la historia a eso? Si tu fuente supuestamente de vuelta es una fuente corrompida, ¿cómo lo sabes? Supuestamente estas historias que aparecen en los evangelios son fuentes corrompidas por la iglesia, en donde se encargaron de crear un mito acerca de Jesús. ¿Cómo sabes que eso fue lo que dijo Jesús? Raro, ¿no? ¿Qué pasará con los justos? El Jesús de la fe diseñó un sistema por medio de la iglesia de que todo el que no crea en él va a ir perpetuamente a un infierno, y los que crean en él vivirán eternamente en un cielo. Tanto el cielo como el infierno que el cristianismo ha vendido son el resultado de una fabricación teológica. Ok, no existe ni cielo ni infierno entonces, ¿no? Mirá con la cara que te mira Conan. Para mí que sos un mentiroso. En el año 325, debido a un cisma que hubo dentro de la iglesia, un conflicto, porque algunos pensaban que Jesús era un humano, pero otros pensaban que no, que él era divino, que él era la segunda persona de algo que se llamaría Trinidad. El emperador se había convertido al cristianismo en el año 312, el emperador Constantino, y en el 313 dictó el edicto. Se me escapó. Algo que se llamaría Trinidad, dice, ¿no? Pero corríjanme, creo que fue Tertuliano, finales del siglo II, el primero en utilizar el término Trinidad. Corríjanme, pero creo que fue Tertuliano, finales del siglo II. Por el año 190 aproximadamente, fue el primero en utilizar el término Trinidad. Si para el 325 vos crees que hay algo que se llamaría Trinidad, me parece que te faltan datos, ¿no? Está flojito de papeles, diría Milei, ¿no? De tolerancia de la fe. Para el 325 hace una reunión con la mayoría de teólogos de Occidente y Oriente, porque había alguien llamado Arios que no creía que Jesús era Dios. Pero había alguien representado, otro grupo, que era un diácono llamado Atanasio, que sí creía que era Dios. Pará. Eliseo Manu dice: cuando Constantino se juntó con Martin Luther King y Jair Bolsonaro era el Papa del Vaticano, y Javier Milei había puesto campos de concentración para los judíos para eliminar la imagen del Jesús judío. Es buenísimo, un día tenemos que hacer algo así. Nosotros hoy creemos
que ese humano era un Dios. Arrio diciendo, estoy orgulloso de ti, Jairo. Porque de esta guerra que hubo, ganó Atanasio. No es Astanasio, es Atanasio. Y lo que continuó hasta el día de hoy fue los principios que Atanasio defendió. ¿Por qué dice Astanasio? Entonces el grupo ganador se tomó la libertad de sacar todo el material que había del grupo perdedor. Entonces, nosotros tenemos que evaluar hoy a quién hemos conocido. El Jesús de la fe asistía todos los domingos a una iglesia, aunque cuando él vivió no había iglesia. ¿Quién dice que Jesús de la fe asistía los domingos a la iglesia? ¿Quién dijo eso? ¿Qué problema? El Jesús de la fe asistía. Entonces. Ah, ya está. Perdón. Me colgué, perdón. Bueno, esto es Jairo superior. El que dice que tiene una, ¿cómo es? Conciencia elevada, ¿no? Una conciencia elevada tiene él. Bueno. Esta es la conciencia elevada de nuestro amigo Jairo, a quien le mandamos un saludo enorme. Jairo, te queremos. Conviértete al cristianismo. Arrepiéntete de tus pecados y conviértete, amigo. Los leo en los comentarios.